Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos a punto de dar inicio a la conferencia. Le pedimos por favor al público presente que se coloque en la parte central del auditorio. Nos ayudaría mucho para todo el tema de la estética fotográfica, que es muy importante en estos tiempos. Muchísimas gracias por su colaboración. En nombre de la Fundación Friedrich Ebert y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Socialdemocracia y Acción de Masas. Peña Gómez en la construcción de la democracia dominicana, basada en un artículo escrito por el doctor Wilfredo Lozano que les estaremos entregando al culminar la conferencia. Un saludo especial a las autoridades presentes, a los representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y representantes de la academia, miembros de organizaciones sindicales, miembros de la prensa y amigos todos. En nombre de la Fundación Eber, como fundación política alemana, vinculado a al Partido Socialdemócrata Alemán y comprometido con la democracia y la justicia social, es un honor dar las palabras de bienvenida de esta conferencia. Para nosotros realmente es un honor doble. En primer lugar, porque no podemos hablar de la historia de la Fundación Eber en el país sin mencionar a Peña Gómez. Su pensamiento y su accionar político, su compromiso por la socialdemocracia, tanto a nivel regional como a nivel nacional, su lucha incansable por la justicia social fueron clave en los primeros momentos de la Fundación Eber aquí en el país. Tampoco podemos hablar de la historia de la Fundación Eber en el país sin mencionar los lazos de colaboración que hemos tenido durante 4 décadas con las dos personas que componen el panel el día de hoy, Wilfredo Lozano y Rubén Sillier. Ambos han sido aliados claves de la FES desde finales de los años 70. Para ustedes, nuestra admiración y agradecimiento por todos estos años de colaboración. Tras dar este breve saludo y antes de contarles algunas anécdotas de los vínculos entre la Fundación Eber y Peña Gómez, voy a invitar al podio a la doctora Rosalía Sosa Pérez, vicerrectora de Extensión de la UAS, quien como anfitriona dará un breve saludo en nombre de las autoridades de la universidad. Buenas tardes, casi noches. Un gusto de contar con su presencia en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Señora Paula Rodríguez, representante de la Fundación Friedrich Ebert, nuestro querido conferencista Wilfredo Lozano, señor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mi querida maestra UASdiana, miembro del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz Hinojo, encantada maestra de tenerla aquí, una UASdiana con un orgullo, esa mujer en el Tribunal Constitucional. Embajador Rubén Sillier, viceministro de Relaciones Exteriores, nuestro querido y enérgico Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patria. Nuestro querido Miguel Seara Hatton, una salutación. A Cándido Mercedes, pasado coordinador de participación ciudadana, y también la maestra Sonia Díaz está aquí. Manuel Conde es el director de la Escuela de Formación Política Ibelice Pras de Pérez. Aquí me acompaña también un guasdiano, el maestro Nino Félix, pasado
rector de extensión, y aquí nos acompaña, ¿verdad? No es el ministro ahora, el rector del ITLA, aquí nos acompaña, y pasado ministro de Educación Superior, Rafael Félix. Distinguidos compañeros de estudio de la Escuela de Ciencias Políticas que están aquí con nosotros, estudiantes de la UAS, miembros de partidos políticos, maestros, maestras. En nombre del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, les damos la más cordial bienvenida a esta casa de altos estudios, que es su casa. Nosotros acabamos de conmemorar los 486 años de fundación de nuestra universidad. Y en este mes de noviembre también celebramos los 180 años de nuestra Constitución. Unimos estos dos momentos importantes porque José Francisco Peña Gómez, al cual hoy vamos a escuchar la conferencia, aportó mucho a la democracia, aportó mucho al fortalecimiento de la constitucionalidad y aportó mucho a que nosotros hoy seamos ciudadanos y al fortalecimiento del Estado dominicano. Nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros para escuchar la conferencia y creemos que estas actividades a la Fundación Frederic Ebert deben de seguir continuando, debemos seguir trabajando, no solamente por el conocimiento, sino para ser mejores ciudadanos, como lo fue también José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. Antes de pasar a las palabras del doctor Lozano para que dicte su conferencia, me gustaría rescatar algunos elementos de la memoria institucional de la Fundación Friedrich Ebert y sus vínculos con José Francisco Peña Gómez. La Fundación Ebert inició sus trabajos en República Dominicana a finales de los años 70 y se instaló de manera permanente en 1981 gracias a un acuerdo entre el gobierno dominicano y la FES cuando Jorge Blanco era presidente. En un inicio había mucha cooperación con el PRD y Peña Gómez jugaba un papel central en esta cooperación. Uno de los proyectos más importantes durante esa época fue el establecimiento de la Escuela de Cuadros del PRD, que tomó cuerpo a comienzos de los 80 y en cuyas actividades Peña Gómez estuvo presente en varias ocasiones. Mientras se dinamizaban las relaciones en República Dominicana entre la FES y el PRD, a nivel internacional se consolidaba una plataforma y red de apoyo entre los socialdemócratas. Y Peña Gómez también consolidaba su liderazgo a nivel regional. A inicios de los 80 se organizó el encuentro del Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista en Santo Domingo, donde Peña Gómez fue electo presidente de dicho comité. En este encuentro participaron Willy Brandt, canciller y presidente y líder del SPD alemán, Felipe González y François Mitterrand. El hecho de que participaran tantas personalidades europeas, que este encuentro se realizara en Santo Domingo y que Peña Gómez fuera elegido presidente del Comité Latinoamericano son un reflejo del gran prestigio internacional que tenía Peña Gómez. Como confirmó en aquellos tiempos Klaus Liebenberg, que era el asistente de Willy Brandt, a nuestro representante de aquella época, Achim Waffendorfer, a quien le consulté al momento de preparar estas palabras, existía una gran sintonía entre Willy Brandt y Peña Gómez. Ambos compartían un enfoque común sobre la necesidad del fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover los derechos humanos y abogar por un mundo más justo. Su relación no solo se limitó al ámbito político, también establecieron una especial amistad. Willy Brandt, como figura internacional prominente, representaba un modelo para Peña Gómez que veía en él un líder que había logrado transitar las dificultades de una Europa compleja, como la posguerra y la división de Alemania, y llevar adelante un proyecto de reconciliación y democracia.
Peña Gómez, por su parte, era visto por Brand como un líder de masas comprometidos por la democracia, no solo en República Dominicana, sino en el resto de América Latina. José Francisco Peña Gómez fue un aliado clave de la FES y de la socialdemocracia latinoamericana. Más allá de anécdotas institucionales, el pensamiento y el liderazgo de Peña son referentes imprescindibles para analizar la historia sociopolítica contemporánea dominicana y sobre todo para entender los desafíos y avances de la socialdemocracia en el país. De esto estará disertando el doctor Wilfredo Lozano en la conferencia de hoy. Antes de llamarlo a que pase al podio, me permito hacer un anuncio. Uno, que las preguntas van a ser por escrito. Entonces, le pedimos a las personas que durante la conferencia estén interesados de hacer preguntas, hacer una señal con su mano para que las personas que nos están apoyando en sala le den un papelito y escriban su pregunta. Para el momento del intercambio puedan responderle. Y lo otro es que voy a presentar a nuestro conferencista la tarde de hoy. Wilfredo Lozano, sociólogo dominicano, profesor de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido profesor e investigador visitante en la UNAM, en la Universidad de Salamanca, en Flaxo, México y el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, del cual es egresado. Exsecretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto Nacional de Migraciones de República Dominicana, especialista en sociología política y sociología económica de las migraciones. Ha publicado numerosos estudios sobre migración, historia social e historia sociopolítica. Sus libros más recientes, La razón democrática del 2013, La política del poder 2017 y 2023, El reformismo dependiente 2020, Mercado de trabajo agrícola e inmigración del 2024. Les dejo con ustedes al doctor Wilfredo Lozano en la conferencia Socialdemocracia y Acción de Masas. Peña Gómez en la construcción de la democracia dominicana. Muy buenas tardes a todos y todas. Rosalía me ahorró tener que referirme a todas estas notables personalidades que están ahí y me adhiero a ese saludo. Permítame, en primer lugar, agradecerle a esta facultad en la figura de su decano, al señor rector, su gentileza y disposición solidaria que ha permitido que hoy esté yo con ustedes conversando. Cuando yo planteé la idea de tener esta conversación, con entusiasmo, todas estas personas reaccionaron apoyando y realmente me sentí muy contento de encontrar esa solidaridad. Antes de entrar a leer el texto, porque yo soy malísimo orador, y pues entonces escribo. Lo único que sé hacer. No soy pico de oro como mi querido Rubén, que le tengo en el fondo envidia por eso. Una envidia brutal. No, quería señalar, de alguna manera, este escrito que voy que resumo aquí y les voy a presentar, es el producto de una historia. En primer lugar, hoy día el texto más amplio que ustedes van a recibir a la salida es parte de un libro mayor, donde se compara el pensamiento de Bosch, de Balaguer, el de Peña Gómez, se hacen análisis sobre el desarrollo y la democracia, todas esas cosas. Entonces, el artículo tiene un sentido completo en ese marco. Pero en segundo lugar,
ese trabajo es el producto de un compromiso que a su vez tiene detrás una historia. Hugo Tolentino, querido amigo de Rubén, mío y de mucha gente aquí presente, como él acostumbraba, cuando le interesaba algo, casi me hizo hacer un juramento de honor. Eran los juramentos de Hugo. Y me obligó a que yo tenía que escribir en algún momento un trabajo donde se desarrollara más ampliamente las ideas que yo había expuesto en un artículo brevísimo que se publicó originalmente en el periódico Hoy, creo, y luego de ahí saltó a ser parte de una colección de artículos sobre el siglo XX dominicano. Luego, mi querida Milagro, que lamentablemente no nos acompaña hoy porque está en una reunión en Honduras, reunión que no envidio porque ahí uno se aburre mucho, es un sitio muy poco hostil. Y ella tuvo que ir, pero ella hubiera querido estar aquí. Me insistió mucho y en muchas conversaciones yo asumí el compromiso. Hasta que un día, producto de un pique, porque los piques tienen una función en la historia intelectual muy importante. Sin el pique no hubiera trabajo intelectual. Yo me senté y me leí todos los discursos de Peña Gómez. Me los leí todos. Después Chico de Pradel me contó que quedaban la misma cantidad, pero inédita. Y entonces, bueno, ni modo. Y me aparecí donde Milagro y le dije, mira, yo cumplí con el compromiso, aquí está el artículo. Y ese es el artículo que hoy voy a presentarles. Es un texto un poco largo y les ruego que tengan paciencia. En esta conferencia discutiremos lo que a mi criterio son las ideas centrales del pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. Me propongo aquí mostrar que Peña Gómez, al igual que los otros dos grandes líderes políticos dominicanos, Juan Bosch y Balaguer, fue un hombre de pensamiento político coherente y significativo, siendo su idea de la democracia la que finalmente triunfó como propuesta doctrinal y como esquema de acción política en el terreno que finalmente es más relevante para el cambio histórico, la acción colectiva de masas. Argumento que al final de la biografía del líder popular Peña, que fue Peña, el analista de hoy puede reconocer una concepción de la política democrática donde la acción de masas motoriza la propuesta de participación social al tiempo que se inscribe en una visión que articula la participación como requisito del espacio democrático que se construye, lo cual conduce a un replanteamiento de la relación entre acción de masas y Estado. Esta es la novedad de la contribución de Peña Gómez al pensamiento político democrático dominicano. Una mirada desde abajo y un concepto de la participación como requisito y condición del edificio democrático que se intenta construir. Vamos a ver esta trayectoria en el marco de esa idea. Peña Gómez inició su vida política en el PRD como simple militante, hasta llegar a ser su máximo líder. Vale la pena establecer un paralelo biográfico de estos tres líderes constructores de la democracia dominicana moderna, Bosch, Balaguer y Peña. Balaguer nació en el seno de una familia de origen rural de clase media y desde muy joven siempre se codeó y tuvo su formación política inicial en un medio intelectual. Bosch fue un intelectual igualmente surgido de la clase media, a quien desde joven se les reconocieron sus dotes literarios. Ambos líderes no solo provenían de la clase media del Cibao, sino que desde jóvenes se dedicaron a la vida intelectual y política. Peña Gómez tuvo un origen distinto. Provenía de una familia campesina pobre. Su madre biológica nacida en Haití y su padre campesino dominicano pobre. Ambos tuvieron que huir de la persecución trujillista contra los nacionales haitianos en el año
37, el año de la matanza durante el llamado Corte. Sus padres de adopción fueron también campesinos pobres de la llamada Línea Noroeste. Durante muchos años vivió en el mundo rural hasta avanzada su juventud. Su desarrollo intelectual y político, sin embargo, fue rápido y turbulento, como lo fueron igualmente los años en que se definió su iniciación a la política, la crisis de la sociedad dominicana en el post-trujillismo, en el periodo difícil del 61 al 66 del pasado siglo XX. Ciertamente, por caminos distintos, los tres líderes del proceso democrático dominicano iniciaron su vida pública en contextos de crisis social del Estado, pero los contextos y respuestas individuales fueron muy distintos. Balaguer y Bosch, en su juventud temprana y como intelectuales precoces, se vieron de alguna manera obligados a dar respuesta al contexto de crisis del orden político posterior a la ocupación norteamericana del 16, en el gobierno de Horacio Vázquez, y el desenlace trágico a que condujo la dictadura trujillista. Bosch se vio obligado a trabajar como empleado del Estado, de administrar su pluma y talento literario con cautela ante el poder despótico de la dictadura trujillista, logrando luego, con astucia e inteligencia, un temprano exilio. Balaguer optó por asimilarse al régimen trujillista, convirtiéndose, como él mismo propone, en un cortesano de palacio al servicio del poder dictatorial. En ambos casos, los dos líderes mantuvieron de alguna manera cierta afinidad electiva en el sentido en que Goethe lo plantearía. Desde temprano, ambos fueron reconocidos como intelectuales distinguidos. Ambos iniciaron su vida política sin una clara diferencia entre su quehacer como literatos e intelectuales y su función política, a lo que debe sumarse que, tras la desaparición de la dictadura trujillista, los dos pasaron a liderar como figuras prominentes las fuerzas políticas más importantes en torno a las cuales comenzó a organizarse el proceso político moderno en el país. A todo esto se suma una mirada desde arriba del proceso político, en la que mientras Balaguer veía los retos modernizadores de la sociedad y de la política como una tarea del Estado, conducido por un liderazgo fuerte, Bosch asumía los mismos retos en una mirada democrática e igualmente desde arriba, en la que se asignaba un papel central al liderazgo político partidario y en el mismo al líder que lo conducía. En Peñagómez, la mirada ideológica política fue construyéndose en la medida en que él mismo se fue construyendo como figura política. Lo central aquí es apreciar una idea simple, pero cargada de consecuencias históricas. La mirada desde arriba de Bosch y Balaguer respecto al cambio político condujo a Bosch a una visión redentora de la democracia, que lo llevó a la defensa del socialismo por la vía de una intachable visión ética del mundo, tras radicalizar su discurso y asumir una propuesta que combinaba los orígenes democráticos iniciales y una visión igualitaria del orden social, a lo que se suma su visión del partido como organizador del cambio modernizador, que lo condujo a la articulación de una mirada redentora y de corte caudillista del cambio democrático. Balaguer es el antagonista por excelencia de la democracia. No creyó nunca en la idea de la alternabilidad en el poder como componente necesario de la democracia. Asumió que ante la imposibilidad de una acción ordenada de las masas, solo el Estado y dentro del mismo un gran líder, primero Trujillo, luego él mismo, podía realizar la redención social de la nación. Peñagómez siguió otro camino. Al igual que Bosch, llegó a la defensa de la propuesta democrática en gran medida a consecuencia de su preocupación por la desigualdad. Su idea de la alternabilidad en el poder se sostuvo en la permanente y firme crítica de los males que el continuismo político había provocado en la historia de la joven república.
De esta forma llegó a la convicción de que la democracia encontraba su legitimidad no solo en el principio de la representación mayoritaria y popular, sino sobre todo en el principio de participación. De ahí que entendiera que más que el partido, lo que debía organizarse era el pueblo mismo. 3 rutas distintas frente al cambio social y la modernización política quedaron así trazadas, lo cual tendría profundas consecuencias en la vida de la nación dominicana. Podemos así reconocer que en Peña Gómez el motor de su ingreso a la política fue su fina sensibilidad social y su clara vocación por la justicia. En su personalidad se cuestionaron raras cualidades en un mismo individuo. Hablo de su bondad y apertura unidas a su sentido de justicia. Por ello, su rápido involucramiento en el PRD, recién llegada la organización al país en los meses que siguieron a la desaparición del tirano. En ese momento convulso, como a todos los jóvenes con sensibilidad social y política en la época, a Peña Gómez lo movía su deseo por la apertura democrática, pero lo que lo condujo al PRD fue su visión y preocupación por lo social y la desigualdad. Bosch tenía una clara convicción del sentido social de la lucha por la democracia. En él, en la coyuntura postrujillista, Bosch no creía que la lucha por las libertades político-electorales debía ponerse por delante de la lucha contra la desigualdad y por las reformas sociales. Estaba seguro de que lo central era organizar a las masas para las luchas contra la desigualdad y la pobreza, pues las características totalitarias de la dictadura y su verticalidad absoluta como mecanismo de dominio rápidamente conducirían al desmoronamiento del régimen una vez desaparecida su figura central, Trujillo. Tengo la convicción de que Peña Gómez se acerca al PRD ciertamente con una mirada democratizadora en la búsqueda de la apertura política de la sociedad dominicana, pero claramente la visión que acabo de describir y que defendía Bosch, la del sentido social de esa tarea, terminó predominando. Pero mientras en Bosch ese propósito constituía un programa ya diseñado ex ante, antes de su llegada al país, en Peña Gómez era un propósito que apenas comenzaba a organizar su viaje político, en la trayectoria y en las tareas que comenzaba a enfrentar como líder democrático. Aunque para 1965, esto está muy cortado, por eso hay saltos, aunque para 1965 Peña Gómez era ya, después de Bosch, la principal figura del PRD, en realidad su estrella comenzó a destacarse con luz propia tras el estallido de la Revolución Constitucionalista en ese año. A él le tocó el privilegio de hacer el llamado a las masas para que respaldaran en las calles lo que en principio debió ser un simple golpe militar, pero esta vez para reponer en el poder a un presidente legítimo, Juan Bosch, depuesto por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, golpe que lo condujo al exilio. Pero su verdadero momento, el de Peña Gómez, comenzó a afirmarse con la salida de Bosch del PRD en 1973, a partir de la cual Peña Gómez pasó sin duda a ejercer el liderazgo de la organización. En la trayectoria descrita, sin embargo, tras la llegada al poder de Antonio Guzmán en el 78, a Peña Gómez le tocaron años difíciles con su partido en el poder. Difíciles por cuanto tuvo que emplearse al máximo en la lucha interna que ahora amenazaba a la unidad misma del Estado, no ya simplemente al partido. En esos años, Peña Gómez tuvo que enfrentar uno de los momentos más duros de su carrera, las protestas populares de 1984, donde como líder popular y jefe del partido, tuvo que asumir las consecuencias políticas del convenio con el FMI. De esa crisis, el PRD salió muy debilitado,
marcándose a partir de ese punto el ascenso de masas de Balaguer, que 2 años después, en el 1986, los llevaría de nuevo al poder. A Peña Gómez le tocó casi una década recuperar a su partido y volver a convertirlo en una organización de masas con posibilidades de alcanzar el poder. Su prueba de fuego definitiva fue la coyuntura 94-96 del siglo pasado, donde ganó las elecciones en 1994, siendo víctima de un colosal fraude. Sin embargo, tuvo que pactar con Balaguer un acuerdo político, el llamado Pacto por la Democracia, que condujo a la reforma constitucional y con ello a la reforma del sistema político en aspectos centrales del sistema de justicia, del sistema electoral y de la política de partidos. Finalmente, en el 96, en las elecciones de ese año, aunque ganó la primera vuelta con un 47% del voto popular, tuvo que aceptar en la segunda vuelta que un tercer excluido alcanzara el poder. Me refiero al PLD y su candidato en esas elecciones, Leonel Fernández Reina. Lo que ocurrió en el 98, ya lo conocemos. Veamos ahora un poco las trayectorias coyunturales en la que se encarna este proceso de creación de un pensamiento político. Las coyunturas políticas en las que los 3 grandes líderes políticos creadores del sistema de partido dominicano moderno definieron en muchos sentidos los linderos que orientaron el desarrollo intelectual de sus liderazgos. Mientras en Balaguer la reflexión intelectual, si bien estuvo estrechamente ligada a su destino político, y en Bosch su formación literaria e intelectual inicial tuvo una cierta autonomía de la política, en Peña Gómez su pensamiento político y el desarrollo intelectual mismo de sus ideas fue el producto de su involucramiento concreto a las luchas político-partidarias y nacionales. En ese sentido, es que debe comprenderse sus ideas como el producto de una doble necesidad. De un lado, la surgida del entendimiento del alcance de las coyunturas en las que se vio involucrado, y por otro, la creciente convicción intelectual de que la política debía comprenderse en un enfoque que trascendiera la coyuntura y por ello actuar con inteligencia y eficacia requería siempre de un cierto enfoque estratégico. En Bosch también esa convicción existió y la misma lo llevó siempre a una reflexión sistemática de cada paso que daba en la política. Pero en Peña Gómez, la búsqueda de la misma mirada estratégica lo llevó a la reflexión histórica y social en un creciente enfoque internacionalista, siempre sujeto y conectado a requerimientos coyunturales que dotaban a la reflexión de un asidero político inmediato. Fue de esta forma que Peña Gómez organizó su universo intelectual y desarrolló su formación y cultura política y humanista. Peña aprendió rápido. Entre el 25 de septiembre del 63, día en que se produjo el golpe de Estado contra Bosch, y el 24 de abril de 1965, mediaron 2 años y medio. En ese periodo, el joven dirigente pasó de ser un organizador y movilizador político nato a convertirse en un conspirador, un fino negociador y un dirigente político cada vez más importante para la sobrevivencia misma del PRD. La conspiración cívico-militar para reponer a Bosch en el poder y restaurar la Constitución del 63 ha sido, a mi criterio, poco estudiada. De todos modos, debe referirse a algunos asuntos. En primer lugar, me parece evidente que el contacto con los militares por parte de Peña Gómez no solo constituyó un momento determinante para el estallido de abril del 65, cuya evidencia histórica ya los archivos abiertos lo revelan, y esto está ya hasta en los libros de Bernardo. Lo relevante para el caso es que su conexión con los militares fue vital para el porvenir de su propio liderazgo. Esto lo ayudó a sostener la vida misma del PRD en el gobierno de los llamados 12 años
de Balaguer. Peña Gómez mantuvo permanentemente esa conexión con el estamento militar y ello claramente ayudó a frenar el ímpetu represivo de las fuerzas más autoritarias al interior del régimen balaguerista, como fueron los casos de la acción de la llamada Banda Colorada en los 70. Los más viejitos de esta sala sabemos de eso. Sí, los más jóvenes no. Miguel Seara sabe algo de eso. Igualmente, esos contactos con los militares fueron claves para muchos años después poder responder a coyunturas difíciles, como fue la situación creada con la guerrilla de Camaño en el 73 y sobre todo para poder frenar el ímpetu golpista de sectores militares tras la derrota de Balaguer en el 78. Veamos ahora un poco la relación entre Balaguer, entre Bosch, el PRD y Peña Gómez. Es una relación entre discípulo y maestro que es muy compleja. Con la salida de Bosch del país en 1967, Peña Gómez pasó a otra condición que fue depositando en su figura política la responsabilidad completa de la dirección del PRD. Aunque siempre quedó claro en todos esos años que el líder indiscutible era Juan Bosch. Por otro lado, en 1973, la salida de Bosch del PRD generalmente se interpreta como un resultado de las disputas internas entre grupos de poder en el estilo clientelista latinoamericano clásico. En tal sentido, ha predominado la argumentación planteada por Bosch en la explicación de su renuncia y salida del PRD. Las disputas pequeño-burguesas y ambiciones de poder que Bosch argumentaba existían en la organización, como de algún modo existen en toda organización política en el mundo moderno. Eran una realidad, pero también había un problema político de fondo. Más allá de las luchas internas y dejando de lado la interpretación civilista de Juan Bosch, en el sentido de que esas disputas revelaban un estilo de hacer político personalista, donde lo que importaba eran los intereses individuales de los dirigentes y no los intereses generales de la organización, en función de un ideal político de justicia, etc. Las disputas revelaban la existencia de un problema político mayor. Todo indica que en el seno de la organización se fue acentuando una diferencia del enfoque político en lo que se refiere a la caracterización del régimen y la consecuente estrategia que debía seguirse en la lucha para desplazar a Balaguer del poder. Esas diferencias no eran simples tácticas, no eran simples diferencias tácticas, implicaban una diferencia estratégica e incluso ideológica y política en la concepción misma de la función y objetivo del partido. De ahí el resultado del cisma que la disputa produjo, la salida de la organización de su presidente y líder. En la justificación de su salida del PRD, Bosch no planteó directa y claramente que renunciaba porque existía una profunda diferencia entre él y la dirigencia del partido en materia ideológico-política y en la interpretación del sentido misional que debía tener el PRD respecto al porvenir del país. Pero eso fue lo que ocurrió. Ciertamente, el punto central que justificaba su salida de la organización, Bosch no lo planteó como un cisma ideológico, sino como un problema organizacional y una diferencia ética respecto a la práctica de la política. Ahora bien, en la práctica, la disputa, tanto en el terreno ideológico político como estratégico y táctico, la disputa, repito, giró en torno a la cuestión electoral. Para Bosch, la acción electoral, dado el carácter de semidictadura del régimen balaguerista de los 12 años, constituía un error político que conducía al matadero electoral, como él mismo lo caracterizaba. Antes de la salida de Bosch del PRD, Peña Gómez no se enfrentó abierta y públicamente al líder del partido, pero eran claras las diferencias. Mientras Peña Gómez y muchos dirigentes del PRD argumentaban que el terreno electoral era el único en el que se podía enfrentar con éxito a Balaguer,
Bosch sostenía que ese camino estaba vedado, que era un matadero. Pero la tesis de la dictadura con respaldo popular no establecía un camino estratégico para enfrentar concretamente al régimen balaguerista, dejando en la incertidumbre el marco concreto para la acción táctica. De cualquier forma, todo parece indicar que las diferencias entre ambos líderes se acentuaron tras la llegada de Francisco Camaño y la creación del foco guerrillero de él en el año 73. Y aquí la cuestión de las alianzas pasa a ocupar un lugar importante. De esas alianzas que todo el mundo habla en estos días. A la distancia de medio siglo, podemos comprender lo difícil que era en ese momento un entendido político entre Bosch y Peña Gómez, en un frente político opositor, con apenas un año de haberse producido la salida de Bosch del poder, del PRD, y creado el PLD. Pero esto ocurrió también porque el propio Bosch estaba convencido de que frente a Balaguer la vía electoral era impracticable y por ello no puso un gran empeño en el éxito de la empresa propuesta por él mismo. En realidad, la idea que Bosch proponía tras el bloque de la dignidad nacional era la misma que Peña Gómez había planteado en el seno del PRD antes de la división, la de que solo un gran acuerdo político con los sectores de oposición al régimen balaguerista, que integrara un amplio espectro de fuerzas, podía derrotar a Balaguer. Aún así, más aún, de haber tenido éxito el bloque de la dignidad nacional, lo que triunfaba era la idea de Peña Gómez al interno del PRD. Un poco después, en el año 74, Peña Gómez trabajó una idea más abarcadora que se cohesionó bajo la idea del llamado Acuerdo de Santiago, que integró no solo a fuerzas liberales, centristas y de derecha, sino también a grupos políticos de izquierda, como el MPD. Este nuevo frente, en la práctica, constituyó un experimento o ensayo de lo que sería la estrategia exitosa en el 78, que logró esta vez sacar a Balaguer del poder. La novedad del Acuerdo de Santiago fue que integró a la mayoría de los opositores políticos a Balaguer, salvo el PLD y algunos grupos minoritarios. Asimismo, este frente integró alguna fuerza de izquierda, como de nuevo el MPD. Por otro lado, la iniciativa tuvo mayor vida que la del bloque, pese a que también hubo de retirarse de la contienda y la disolución de la alianza por las presiones represivas del régimen de la época. En la coyuntura del 74, Peña Gómez era ya, como ustedes ven, un político maduro. No solo había vivido la experiencia de la división, había tenido que enfrentar situaciones complejas y procesos políticos de difícil manejo. Veamos, en el 63, siendo apenas un joven dirigente, tuvo que asumir serias responsabilidades tras el golpe del 25 de septiembre. Había vivido en la clandestinidad, tanto en la fase inmediata al golpe de Estado como 10 años después, en el momento de crisis que siguió al desembarco guerrillero de Camaño. Había sido un conspirador junto a oficiales jóvenes simpatizantes de Bosch, experiencia que lo llevó a su llamado al pueblo en el 65. Había vivido la guerra de abril y liderado al PRD en los meses que siguieron a la ocupación norteamericana en la llamada zona constitucionalista. A todo esto se agrega que tras el fin de la guerra de abril y la derrota del 66 del PRD, Peña tuvo que asumir la responsabilidad del partido tras el largo viaje de Bosch a Europa, que lo mantuvo alejado del país hasta el 70. A partir del regreso de Bosch al país, la batalla interna en el PRD giró en torno a la aceptación o rechazo de la tesis de la dictadura con respaldo popular, en torno al conflicto y las influencias de la izquierda en el PRD, y a propósito de las diferencias estratégicas electorales, como ya les he narrado, y sobre todo también respecto a la toma de posición frente al tema del desembarco guerrillero de Camaño y la llamada leyes agrarias
del 73. Como apreciamos entonces, Peña Gómez había atravesado por toda una tortuosa serie de eventos conflictivos que terminaron dotándolo de una rica experiencia de dirección política, sobre todo en el terreno táctico. Y esto es lo que le ayuda a entender el éxito de su estrategia en el 78. 4 años después, en el 78, la situación cambió. Balaguer no tenía un reconocimiento fuerte y apoyo compacto en el cuadro de fuerzas y sectores políticos conservadores y de derecha. En algunos grupos empresariales, como los del Cibao, las críticas al régimen eran más o menos abiertas. Los grandes terratenientes del este, tras las leyes agrarias, tenían abierta inconformidad con el proceso de reforma agraria que les afectó, y aunque las llamadas leyes agrarias no produjeron una ruptura definitiva con el régimen, sí produjeron fisuras. De forma tal que incluso grupos militares, a su vez terratenientes, mostraron inconformidad con la reforma agraria de manera abierta. De esta forma, aunque los altos mandos militares mantuvieron siempre una firme lealtad a Balaguer, en la propia oficialidad, que no tenía acceso a los privilegios de la casta militar dominante, había una notoria inconformidad. En el 78, la influencia política de Bosch había mermado, y en su defecto, en la política pública, el PRD era ya reconocido como la principal organización de oposición y con gran poder de convocatoria popular. Por otro lado, Peña Gómez había ganado prestigio como dirigente de la Internacional Socialista, y su amistad con figuras importantes de este movimiento político internacional era apreciada. Ya lo dijo Paula en su intervención. Finalmente, en el 78, la administración de la Casa Blanca había pasado a manos del Partido Demócrata, con Jimmy Carter a la cabeza, y sostenía una nueva política hacia Latinoamérica en materia de derechos humanos y defensa de los gobiernos democráticos. En esta situación, todo esto le facilitó a Peña Gómez la tarea. En esas condiciones, Peña Gómez impulsó una ambiciosa estrategia. Por lo pronto, su claro liderazgo nacional e internacional le permitió cohesionar de manera efectiva el liderazgo interno en la organización. Ya nadie dudaba de que Peña Gómez fuera el jefe, el líder de la organización, lo cual le permitió alinear a la dirección en una sola dirección, en una sola línea. En el 78, pues, Peña Gómez impulsó una exitosa estrategia electoral que se expresó, sintetizando mucho, en 3 niveles. Una estrategia de alianzas internas, tanto en lo relativo a los actores políticos nacionales como a las fuerzas empresariales y sectores sociales de influencia. Una línea de contactos con los sectores militares, línea exitosa que ya describí. Finalmente, una estrategia internacional hacia los Estados Unidos, como él mismo lo llamaba, con los llamados liberales de Washington. Me voy a saltar el tema de los militares, que ya lo hemos visto. Y vamos a ver el tema del internacional. El tema de las alianzas tiene en el plano internacional una especificidad que es importante distinguir de lo que hemos hasta ahora planteado. En este plano, los actores involucrados se organizan en el sistema internacional expresando intereses políticos pero también organizaciones específicas. Y su actuación está por ello mediada por el lugar que ocupan en el sistema de Estados-naciones sus respectivas organizaciones, como también sus estados. En este sentido, Peña Gómez comprendió que en esencia, desde el punto de vista de los intereses del PRD como partido, era necesario distinguir al menos 3 escenarios. El propio del movimiento socialdemócrata en la escena mundial, a través de su organización institucional, la Internacional Socialista. 2, el movimiento progresista latinoamericano, en el que debía considerarse no solo a los actores políticos organizados en partidos, sino también a determinadas formaciones estatales,
congresos, gobiernos locales, etc. Y 3, los llamados liberales de Estados Unidos, en el que debía distinguirse un núcleo de personalidades políticas que por lo general operaban en Washington, tanto en la esfera civil como en el nivel congresional, en el ala progresista o liberal del Partido Demócrata y finalmente la propia administración de gobierno. De esta forma, en la coyuntura del 78, en el momento difícil en que tras reconocerse los resultados electorales que dieron triunfo al PRD, se hizo claro esta diversidad de esfuerzos políticos de Peña Gómez. Aliados latinoamericanos como Carlos Andrés Pérez y su gobierno ejercieron presiones directas para que los resultados electorales fueran reconocidos. Personalidades como Felipe González dieron un gran apoyo a Peña Gómez en su esfuerzo europeo y global. Aliados como la socialdemocracia sueca y alemana hicieron un lobby importante en el nivel de los gobiernos europeos y centroamericanos. Y los liberales de Washington indudablemente contribuyeron a que el presidente Carter asumiera un liderazgo en las presiones para obligar al gobierno de Balaguer a reconocer los resultados electorales. Todos estos esfuerzos no se hubiesen materializado si Peña Gómez en el periodo previo no hubiese articulado la hábil estrategia de movilización de aliados que ya les describí. La política es más complicada de lo que a veces se piensa en estos corrillos. Es así que en el enfrentamiento al poder balaguerista de los 12 años, Peña Gómez asumió una clara estrategia de largo plazo que podría sintetizarse en los siguientes momentos. A. El territorio de la disputa política no podía ser el choque armado, ni la permanente protesta de la sociedad civil organizada, sino el electoral. En ese sentido, en una guerra era una guerra posicional en la que había que ir ganando terreno y que culminaría en la posesión de la casamata electoral, derrotando en las elecciones a Balaguer. B. Era imprescindible una amplia y flexible política de alianza que se desplegaba en una permanente lucha o guerra de movimiento que involucraba a una diversidad de actores. Y 3. El momento internacional era un componente fundamental tanto en el marco de las acciones coyunturales como en las acciones estratégicas. Finalmente, la cuestión militar ocupaba un lugar estratégico como mediación que debía neutralizarse en una potencial situación crítica como fue la que se presentó. Ya estoy terminando. Tras conocerse los resultados electorales del 78. Sé que está nerviosa, Paula. No te preocupes, Paula. Vamos. Doy un salto enorme y ahí tienen una idea de las cosas que enfrentó Peña Gómez hasta el 90. Tras la subida de Balaguer al poder en el 86, se inicia lo que a mi juicio es la segunda fase de una larga transición que podríamos caracterizar como la fase conservadora de esa transición. Y es lo que un poco voy a plantear ahora. Son muy poca cosa. Si el que aguantó hasta aquí puede aguantar un poquito más. Espero, ¿verdad? Radamés está moviéndose ahí, pero es minoría. Bien. En el sesgo conservador de esa segunda fase, que va del 86 hasta el 96, vamos a llamarle así, no hubo un giro represivo como fue lo propio del régimen balaguerista. Esto es importante. Lo que la caracterizó fue el abandono de un discurso político integrador y democrático, como fue la fase previa con el PRD en el poder y todos los demandas que se hicieron, pero fase democrática al fin y al cabo. Lo que sustituye a esa visión más abierta, pluralista, etcétera, es
el desarrollo de un relato nuevo, redentor y mesiánico, unido a un nuevo discurso en materia de desarrollo, tras el cambio en materia de política, de sesgo neoliberal que se va imponiendo. Todo esto condujo a un manejo distinto del control del conflicto social por parte del Estado, discurso que ahora se caracterizó por el permanente recurso a la articulación de clientelas y lógicas corporativas. Este es un punto importante para entender ese sesgo no solamente populista y clientelar, sino también corporativo, organizar la clientela, darle un cierto toque organizacional a la clientela. Este es un punto importante y que no existió en la primera fase. En esta fase conservadora, la idea que fue afirmándose en el imaginario popular se organizó, y aquí es importante esto, en torno a la construcción del mito nacionalista, al cual acudió el conservadurismo balaguerista en el afán de sostener la imagen deteriorada de su poder. Estamos hablando de los años que van de la segunda mitad del 80 y los 90. Fue así que en esos años se comenzó a articular un relato según el cual la nación dominicana se encontraba asediada por un enemigo externo capaz de liquidar su identidad. El asedio tenía una personificación clara, Haití, y se encarnaba en una figura claramente delimitada, Peña Gómez. No había que ir demasiado lejos para reconocer el verdadero origen del temor que el discurso nacionalista comenzó a articular. Él mismo encontraba su explicación última en los cambios que en el Estado se estaban produciendo, que comenzaron a desplazar el favor de las masas de un poder mesiánico y clientelista de los años 70 a un nuevo discurso, llamémosle, democrático y popular. Esto se hizo evidente en el 1990, cuando el PLD prácticamente ganó las elecciones y solo la rigidez de su líder máximo, Juan Bosch, en aceptar una alianza con Peña Gómez que se le planteó, impidió que en esa oportunidad por segunda vez se pudiera sacar del poder a Balaguer. 4 años después le tocó a Peña Gómez el turno, en el 94. En esa ocasión, sin embargo, Peña Gómez sí pudo demostrar la realidad del fraude, obligando a una negociación política que produjo un conjunto de cambios institucionales que terminaron sentando las bases del actual ordenamiento político de la democracia dominicana. A partir de ese momento, la trampa nacionalista que acabo de describir fue el principal instrumento empleado para frenar la fuerza de masa de Peña Gómez. Y finalmente concluyo señalando de manera muy rápida una síntesis de las ideas de Peña como pensamiento político. Yo creo que hay 6 ideas básicas que cohesionan la propuesta política de Peña Gómez. La primera, claramente, está la cuestión de la alternabilidad en el poder como un componente necesario de la estabilidad de todo régimen democrático. En segundo lugar, está la visión de que un régimen democrático, por definición, tiene que ser pluralista y competitivo. En tercer lugar, Peña entendía que la construcción de consensos y la búsqueda de acuerdos y concertaciones eran un eje central de la vida democrática y quizás hasta la base de su estabilidad. En cuarto lugar, todo esto no serviría si no se lograba fortalecer un potencial de participación política ciudadana en el manejo de los problemas de la vida pública que fueran más allá del momento meramente electoral. Quinto, los gobiernos locales ocupaban en esa arquitectura un papel central como el territorio que catalizaba
ese peso de la participación en la toma de decisiones. Y en sexto lugar, Peña hablaba de la dimensión internacional de toda democracia política. Hay todo un razonamiento sobre lo que significaba el tema de la visión internacionalista de Peña Gómez, donde a diferencia de Balaguer y de Bosch, donde la cuestión internacional era una variable condicionante, pero no una variable interviniente que era parte de la composición misma de la cuestión nacional. Para Peña Gómez, la cuestión internacional era un componente central de la construcción nacional de la democracia. Y este punto es clave para comprender cómo fue Peña Gómez quien planteó finalmente la idea de que este país había cambiado, se había convertido en una sociedad transnacionalizada y que era imprescindible adaptar el formato institucional de nuestra vida democrática, introduciendo figuras como la doble nacionalidad, que permitió acercar la comunidad dominicana en el exterior, en la vida política interna. Yo terminaría diciéndole que Peña Gómez murió en el 98, 2 años después de su derrota en el 96. Murió en medio del proceso electoral de medio término a que condujo la reforma política del 96. En esas elecciones el PRD obtuvo una gran victoria electoral, pero como el sí campeador, esa victoria no la pudo ver Peña Gómez, pues murió en medio de la campaña. Terminaba así sus días envuelto en las luchas por la democracia que le dieron sentido a su vida. Gracias. Y ahora sí se han ganado este papelito, pero eso es más tarde. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Lozano por esa interesantísima conferencia sobre la trayectoria política de Peña Gómez y su pensamiento y el pensamiento peñagomista y los aportes a la democracia dominicana. Vamos a pasar a los comentarios del embajador Rubén Sillier, que nos los va a hacer aquí en esta sala. Antes de invitar al embajador Sillier a la sala, les recuerdo que las preguntas se van a hacer en papelitos, no vamos a pasar micrófono. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano para que las compañeras y compañeros que están en sala apoyándonos les pasen el papel y podamos leer sus preguntas. Por acá hay una. Me permito presentar a nuestro comentarista, el embajador Rubén Sillier, es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en Historia Económica realizada en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París y maestría en Sociología del Desarrollo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de París. Fue vicerrector académico de esta universidad, director del Departamento de Sociología también de la UAS, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Programa República Dominicana y director de Desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Cuenta con un sinnúmero de investigaciones y publicaciones que abarcan los temas de historia del Caribe, historia de la esclavitud, emigración de dominicanos al exterior, relaciones entre Haití y República Dominicana. Fue embajador de República Dominicana en Haití, en Chile, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe y actualmente se desempeña como viceministro de Política Exterior Multilateral de la Cancillería Dominicana. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer contar con los comentarios del embajador Sillier y vamos a pasar, si prefiere dar los comentarios acá o allá sentado, como gusta. Allá. Bueno, muchas gracias por la presentación, Paula.
Ante todo, quiero, igual que Wilfredo, decir que la maestra Rosalía nos ahorró los vocativos, porque están todos los amigos que tendríamos que mencionar uno por uno. Pero además yo fallaría mucho porque no soy un gran fisonomista y hay 2 o 3 de mis exalumnos que están ahí que olvidé el nombre, que no les voy a decir quiénes son, pero después ellos me lo dirán. Bueno, quiero decirles que yo me siento muy contento de acompañar a Wilfredo en estos comentarios, porque como yo soy parte de su fan club intelectual, me enteré de este artículo cuando Milagro Ortiz Bosch me llamó súper emocionada de que por fin se había hecho un ensayo que enaltece la obra de Peña Gómez. Y claro, de Wilfredo. Inmediatamente me interesé en el trabajo y bueno, después conversamos y se quedó aquí. Vamos a hacer este encuentro acompañados de Milagro, que como él explicó ya no está aquí. Debo decir que la conferencia que acaba de presentar Wilfredo, como ustedes ven, es una conferencia magistral. Debo decirle, como él señaló, que el estudio comparativo de los 3 liderazgos es mucho más amplio y creo que va a ser un estudio que va a llenar un gran vacío en el pensamiento político dominicano, porque la sistematización en la comparación de esos 3 liderazgos permite una comprensión mucho más conceptualizada acerca del periodo que se cubre desde 1961 hasta el 98. De manera que esta obra va a llenar un vacío en República Dominicana. Yo me voy a limitar a hacer 2 o 3 comentarios de lo que me sugirió la lectura del documento. Pero antes quiero decir que yo conocí a Peña Gómez en el año 1960, en la escuela que tenía mi padre, donde él juntaba un grupo de jóvenes intelectuales interesados en literatura, en poesía y lo que se podía hablar de política en esa época. A ese grupo de jóvenes interesados en la cultura se presentó José Francisco Peña Gómez. Ya en ese momento él andaba con saco y corbata y ya era un locutor de La Voz Dominicana. Había terminado su entrenamiento como locutor. Y él llegó precedido de la fama de que en sus estudios universitarios solo pagó la primera inscripción en la Facultad de Derecho, porque luego las calificaciones que alcanzaba le permitían no pagar la matrícula, porque era un estudiante excelente. De manera que él llegó precedido de esa fama. Y al llegar a ese núcleo de jóvenes, que eran muchachos, obviamente, todo el mundo quedó sorprendido y cautivado por la facilidad de expresión, por su erudición intelectual, todo eso. Y debo decir que soy testigo de que desde el 5 de julio del 61, Peña Gómez bajó al Conde, con la llegada de don Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo. Fue uno de los primeros jóvenes que subió al balcón del local del Partido Revolucionario Dominicano frente a la estatua del almirante. Y fue también uno de los primeros jóvenes que fuera de los 3 líderes que llegaron a instalar el partido, o sea, pudo hablar, incluso habló en un meeting en el Parque Colón, que fue reprimido en ese momento y pudieron escapar. Pero de ahí en adelante hay algo muy importante en su biografía, y es que el primer maestro de política que él tuvo fue Ángel Miolán. Ángel Miolán cobró fama de ser el hombre de la organización. Era una persona que de la mañana a la noche trabajaba en la estructuración del partido. Peña Gómez acompañó mucho a Ángel Miolán y siempre he tenido la impresión de que tanto Ángel Miolán como doña Telma Frías, que no se menciona mucho, que también era de las que trabajaba en la organización,
fueron las personas con las que Peña Gómez pudo recorrer, digamos, toda el área política que fue cubriendo el PRD desde Santo Domingo hasta Puerto Plata. Es decir, él también viajó mucho en esos años. Y para mí también, el hecho de que él trabajara desde el primer momento en la organización del partido, le permitió ser un conocedor de cada uno de los militantes del partido. Es decir, tuvo esa ventaja que Juan Bosch no tuvo al llegar, porque obviamente ya cuando Juan Bosch llegó, ellos habían avanzado mucho el trabajo. De manera que Peña, en esa primera fase del joven dirigente estudiantil, fue un organizador político. Sabía estructurar, sabía asegurar la militancia. De manera que eso también le dio a Peña Gómez la oportunidad de relacionarse con la nueva clase política antitrujillista o post-trujillista, porque estaba tocando las puertas junto con su maestro de todos los que iban a ser los representantes del Partido Revolucionario Dominicano en todo el país. De manera que cuando ellos terminan de hacer todo ese periplo, ya Peña Gómez es una persona reconocida, pero reconocido además como un joven talentoso y como un importante y fogoso dirigente político. Eso le permitió a Peña Gómez rodearse del primer momento de la clase, el top de la clase política dominicana. Quiere decir que él, con castorcistas, con gente de Unión Cívica, con social cristiano, él estuvo desde el principio como un joven dirigente, pero junto con esa clase política. De manera que su proyección intelectual pudo ser reconocida rápidamente. Después de la llegada de Bosch es que se produce la primera, hay una foto ahí, de la Escuela Política de Costa Rica de don Pepe Figueres. Entonces, en ese primer grupo sale él, Milagro, Nelson Sánchez, Rafaelito Albuquerque, los hermanos Espinal. Sale un grupo de 10 o 12 jóvenes y Peña Gómez sale en ese grupo. Y cuando regresan, obviamente, todo el mundo viene hablando de la capacidad de Peña Gómez allá en el Instituto de Política de don Pepe Figueres. De manera que es un joven que emerge primero con un gran talento y una gran capacidad oratoria. Ulfredo señala muy apropiadamente la ruptura con Juan Bosch. Yo pienso que eso obviamente permite o facilita el crecimiento de José Francisco Peña Gómez y sobre todo le permite por primera vez expresar todo el potencial de su pensamiento político. Por ejemplo, el tema de la dictadura con respaldo popular. Acuérdense que cuando Juan Bosch parte en el exilio en el 63, crisis de una democracia, se la dedica a José Francisco Peña Gómez. O sea que era su verdadero alumno político, su seguidor, su principal seguidor político. Dictadura con respaldo popular. Se produce cuando, después que Juan Bosch regresa del exilio en el 65, y ocurre el tema de las elecciones del 66, que sabemos cómo se produjeron. Bueno, no sabemos, algunos jóvenes no saben. Es decir, esa competencia electoral se produjo con parte de las tropas norteamericanas todavía en territorio dominicano. Y Juan Bosch, que tenía su casa en la prolongación de la Avenida Independencia, una casa prestada, nunca tuvo casa hasta muy mayor, no pudo realmente hacer campaña electoral más que por la radio. Si no pudo salir de su casa a hacer campaña electoral y sin embargo el partido sí se movilizó, entiéndase Peña Gómez, en todo el territorio nacional para desarrollar esa campaña. Pero obviamente en ese caso, Juan Bosch, que había desarrollado un pensamiento político democrático afiliado a la democracia representativa, siguiendo lo que era el sector democrático en América Latina en ese momento, que era don Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, etc. Ese era el pensamiento democrático frente a las dictaduras militares que predominaban en América Latina.
De manera que ese grupo sale a luchar en contra de las dictaduras por la libertad y la instauración de la democracia. Sin embargo, ese demócrata toma el poder en el 63 y los norteamericanos no resisten el nivel de liberalización que presentaba la Constitución del 63. De manera que Juan Bosch se presenta, obviamente, como un nacionalista que era, y los Estados Unidos no quisieron que Juan Bosch cumpliera su gobierno. ¿Qué anunciaba la Constitución del 63, el programa del PRD? Un programa puramente democrático, reforma agraria, elemental. ¿De quién era la tierra? Era de Trujillo. Es decir, la transformación del país hacia una institucionalidad verdaderamente democrática. Norteamericanos decretaron obviamente que era comunista y el golpe se produce en septiembre después de 7 meses de gobierno. Quiere decir que Juan Bosch en ese momento sale del país y sigue creyendo en la democracia y sigue creyendo en una cercanía hacia Estados Unidos. Cuando él regresa, repito, en el 65, después que se inicia la Guerra de Abril, un proceso que, como explicó Wilfredo, desarrolló precisamente entonces el conspirador José Francisco Peña Gómez. Él llega a esa situación y se encuentra una capital de Santo Domingo enardecida, se encuentra con una Latinoamérica enardecida por lo que había significado la ocupación militar norteamericana en este país por una lucha supuestamente contra el comunismo. Y para mí, él tiene en ese momento un gran choque. En términos políticos, no tiene respuestas para confrontar esa situación. Entonces, cuando pierde la elección del 66, nada más y nada menos que con Balaguer, vuelve al exilio. Y es en el exilio donde, en ese segundo exilio, donde Juan Bosch entonces se radicaliza y genera una orientación no hacia los partidos comunistas, sino hacia los partidos de liberación nacional. En esa época, los llamados países no alineados. De modo que ahí es que entonces visita Vietnam, visita Yugoslavia. Es decir, ya no se acerca a los líderes tradicionales de la democracia latinoamericana, sino que busca aquellos que significaban una posición política más radical. Es decir, es una respuesta que él da a la conducta de Estados Unidos en contra de la democracia en la que él creía. Y obviamente, la dictadura con respaldo popular es una respuesta que él presenta teóricamente como un pensador político que es en contra de lo que pasaba en ese momento. Lo mismo que el pentagonismo, es decir, todas sus tesis son unas tesis antiimperialistas. Y ahí se produce toda una radicalización de su pensamiento. En el fondo de la separación, de la división del PRD, estaba ese pensamiento. Peña Gómez, Wilfredo y yo éramos de la dictadura y del pentagonismo, porque, ¿verdad, Pepe Riva? Bueno, pero Peña Gómez tuvo siempre la convicción de que no era el camino. Y su radicalización de Peña Gómez la hace ¿de qué manera? Orientándose hacia la socialdemocracia precisamente. De manera que ya no es el grupo de la democracia representativa tradicional, sino que ya es la socialdemocracia, que es un poco más avanzada que lo que significaba en ese momento el liderazgo latinoamericano como Betancourt, Figueres, etcétera, etcétera. De manera que ahí Peña Gómez entonces empieza a explicar, nosotros tampoco creíamos en eso, de que existían los liberales de Washington y que dentro del Partido Demócrata habían personalidades con una visión en contra de las dictaduras en América Latina. Bueno, era normal que la juventud enardecida no creyera en esa hipótesis, porque la América Latina estaba sembrada de dictadores, apoyados por Estados Unidos. Y los golpes de Estado, que como decían,
solo no había golpe de Estado en Estados Unidos porque no había embajada americana. De manera que en ese momento, hablar de liberales de Washington, ¿no?, era muy difícil, pero él sí lo vio. Y él sí cultivó esa relación, apoyado por la socialdemocracia europea. De manera que esa es su radicalización. Buscar entonces una salida socialdemócrata. Y podemos decir que Peña Gómez, entonces, eso es el planteamiento político que hizo Wilfredo. Pero hay un aspecto muy importante, que precisamente ese régimen represivo de Joaquín Balaguer era un régimen persecutor. Sí, Peña Gómez brincaba patios porque lo perseguían. Tenía que clandestinizarse recurrentemente. Es decir, no era una simple discurso político de Balaguer. Había una represión constante en contra de la oposición que lo hacía temblar. ¿Qué pasa con Peña Gómez? Siempre que se habla de la elección de don Juan Bosch en el 62, hablamos de las cátedras de Bosch en el programa del mediodía. Dominicanos. Dio a las cátedras, educó a la policía. Los discursos que están publicados son discursos, los que lo vayan a estudiar se van a dar cuenta, que son las alocuciones de Peña Gómez y los discursos de los mítines de Peña Gómez y las posiciones, las alocuciones en seminarios y grandes eventos de Peña Gómez. Quiere decir que el discurso de Peña Gómez, las alocuciones de Peña Gómez, no tenían la misma naturaleza de Bosch, pero también educaban al pueblo dominicano en la lucha contra la dictadura de Balaguer. No hizo ninguna concesión a la dictadura de Balaguer y siempre llamó a luchar en contra de la dictadura de Balaguer por la democracia y por la libertad. De manera que eso le ganó también mucha persecución, pero ese discurso fue el discurso que cohesionó al PRD como un discurso de masa, como un discurso de los de abajo. De manera que ese es el pensamiento de él y eso es lo que le da consistencia y eso es lo que hace que crezca como el principal partido de oposición en República Dominicana. De manera que este era el intelectual, el organizador y el educador político de la nación. De manera que no es un azar que él se convirtiera, o sea, que ganara ese gran liderazgo. Y aparte de eso, fue una persona que a pesar de su origen social, a pesar de todo el acoso social que recibió por su extracción, por su color, por su origen, nunca fue un hombre resentido. Y eso le dio una amplitud de espíritu que le permitió negociar incluso contra sus agresores. De manera que esa nobleza, esa calidad humana que exhibió Peña Gómez todo el tiempo, le permitió penetrar por todas las clases sociales y sectores políticos de la nación. De manera que eso engrandeció su figura, algo que no tenían los otros líderes que se comentaron aquí hace un rato. De modo que eso es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. La Policía Nacional ya me está mirando, yo no voy a destacar. Solamente quiero terminar diciendo que en realidad la figura de Peña Gómez, en ese sentido que vengo diciendo, fue un líder al que la gente le puso la mano. Todo el mundo le puso la mano a Peña Gómez. Los otros dos líderes no siempre se les podía poner la mano. Peña Gómez tuvo un contacto directo con las personas. No huía de ninguna situación. Los amigos cercanos decían que él se enfermaba porque comía en cualquier casucha. Porque también en esas casuchas era que lo escondían a él. Ahí es donde se escondía. No necesariamente en la casa de sus amigos de narco, sino también en las casuchas. De manera que esa sencillez
de manejarse con la gente, de poder convivir con cualquier persona, también fortaleció su liderazgo. Y quiero terminar diciendo que el último tramo que recorre el pensamiento, la lucha política de Peña Gómez, que es la campaña nacionalista en su contra, fue algo que, bueno, Wilfredo y yo lo vivimos muy de cerca. Esa campaña lo afectó personalmente mucho. Y los que montaron la campaña sabían que eso penetraba profundamente en el alma de Peña Gómez. Como yo soy viejo y los viejos siempre hacemos historias, en la campaña había una preocupación con el tema racial. Y obviamente el grupo de apoyo donde tuvimos la suerte de estar nosotros, teníamos esa preocupación. Hugo Tolentino, que era el que más se fijaba en el tema, lo mismo que Franklin Frank, discutíamos mucho sobre cómo manejar la cuestión del racismo. En una oportunidad que yo visité a Hugo allá en la Internacional Socialista, que estaba en la López de Vega, en la Tiradentes, me dice, estoy hablando con Peña sobre el tema racial, no sé cuánto. Ve a hablar con él ahí, que está tranquilo. Entonces yo, que no soy tan pedante, pero en ese momento, frente a mi líder, quise exhibir mi conocimiento sobre el tema del racismo. Y comencé a ponerle el tema. Y debo decirle que no hubo un autor que yo mencionara que él no haya leído. Yo estaba muy actualizado en ese momento, muy actualizado. Recuerdo que salí y le dije a Hugo Tolentino, mira, ahí no hay nada que hacer. Ese no es un problema de comprensión política. Ese es un problema de sentimiento muy profundo en el alma de José Francisco Peña Gómez. De manera que ellos derrotaron 2 veces a Peña Gómez. Le quitaron el poder y lo mataron anímicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rubén Sillié por sus excelentes comentarios y reflexiones, complementando la ponencia de Wilfredo Lozano, compartiendo con nosotros anécdotas, historias, pero también un análisis interesante desde su perspectiva política, histórica y sociológica. Tenemos muchas preguntas que han llegado, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solo 3. La primera es cómo manejó Peña Gómez las tendencias y el significado político al interno del PRD. Desde el punto de vista ideológico político, ¿se podría dar un matrimonio entre la dictadura y el apoyo popular? Me refiero a la dictadura con apoyo popular que mencionaron. Y la tercera, ¿podría abundar sobre la experiencia internacional de Peña Gómez y su impacto en la vida política? Sí, el tema de la lucha de facción es muy importante. La tradición política dominicana opaca, oculta, que detrás de las luchas faccionales hay verdaderos conflictos políticos que reflejan diferencias serias, y no es meramente un asunto de oportunismo y de pequeña burguesía. Mi visión, que yo la desarrollo ahí, es que Peña Gómez tiene una visión muy clara de que la lucha de facciones no era simplemente un problema de personalidades y de intereses oportunistas. Detrás de esto había un choque social significativo. Para Peña Gómez, y él creía en esto y tenía argumentaciones que le permitían argumentar lo que voy a decir. En el PRD incidían prácticamente
los mismos estamentos, grupos, agregados, clases que organizaban la sociedad. De manera que pudiera esto interpretarse como una dificultad, pero él lo veía como una oportunidad, que desde adentro se podía crear ciertas capacidades que permitieran llegar a compromisos y acuerdos básicos que permitieran crear una gran compactación de fuerza para impulsar el cambio democrático. Esto es una visión muy profunda. La visión de Bosch era la de que el faccionalismo lo que expresaba era un tinglado de intereses personales, individuales, de la llamada pequeña burguesía, etc. En la visión de Peña había una visión más social del asunto. Pero el otro punto más importante es la parte revolucionaria del argumento. Yo no sé si yo le he comentado a Rubén, pero yo leo mucho sobre la Revolución Francesa y Rubén es un experto. Yo siempre hago un símil en la Revolución Francesa y la República Dominicana. Mirabeau era el líder liberal de la primera fase de la revolución y ese era Balaguer. Mirabeau lo que quería era continuar el poder monárquico bajo la presencia de la Asamblea Nacional. A eso seguía Robespierre, que fue el que finalmente dirigió a la revolución. Era el incorruptible, hombre vertical, limpio, pero muy cerrado. De alguna forma era el liderazgo de Bosch. Existía el Danton, que era un hombre de una visión más popular, más cercano a la gente, menos doctrinal. Todos cayeron por la guillotina. Ese era Peña Gómez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La lucha de facción creaba problemas, pero también brindaba una oportunidad a Peña Gómez de crear una capacidad política que abriera un espacio de representación popular al interno del aparato y que permitiera abrir un diálogo entre el aparato y los grupos sociales allí representados y la masa popular del pueblo. Y el tercer punto, ahí interesante, es la idea de que era imposible organizar ese pueblo sin la mediación de lo que esas facciones representaban socialmente. Entonces, esa es una cuestión compleja que merece una discusión serena. La segunda cosa, no sé si Rubén quiere decir algo sobre esto. Lo de la dictadura. Rubén maneja mejor que yo eso, porque a mí esos temas dictatoriales me dan miedo. ¿Quiere decir algo? Bueno, lo que quise decir con la dictadura con respaldo popular es que, como señaló Wilfredo en la conferencia, es una reflexión que hace Juan Bosch, obviamente, a partir de la visión leninista de la dictadura del proletariado. Pero él la moderniza y la llama una dictadura con respaldo popular. Eso para diferenciarse de la democracia representativa. Entonces, ¿qué pasa? Como señala Willy, esa gran tesis no tiene una visión estratégica de cómo llegamos al poder para instalar la dictadura con respaldo popular. Es una reflexión. Entonces, ¿qué quedaba? O tú usabas el leninismo, que era el que tenía la dictadura del proletariado, la original, o tenías que decir cuál era la táctica que tú tenías para llegar al poder. Eliminado, descartó las elecciones, que Peña Gómez las mantenía, descartó la lucha armada, que nadie la sostenía, sobre todo después de Camaño, pero en esa propuesta no hay una conducción. Y si ustedes se fijan bien, en el Partido de la Liberación Dominicana, esas tesis del pentagonismo y la dictadura con respaldo popular dejan de ser
la consistencia partidaria desde los 80. Porque obviamente el PLD fue orientándose progresivamente hacia la participación electoral, obviamente con el fraude del 90, pero ya estaba en esa dirección. Entonces ya esas otras propuestas no funcionaban. O sea, se renunció a ellas sin autocriticarse, como diríamos nosotros, ¿verdad, señor Rivas? La tercera pregunta y la última tiene que ver con la cuestión internacional. Yo descubrí un Peña Gómez leyendo los discursos que tú tenías la intuición, pero no la certeza. Hay una gran lucidez en Peña Gómez, en el sentido de que su visión de lo internacional como un componente intrínseco a la constitución de la nación misma es una cuestión que hoy día se plantea en las teorías del transnacionalismo, pero hace 30 años esto no se podía. Para Bosch y Balaguer, la cuestión nacional, la cuestión internacional era un accidente con el cual había que convivir, había que manejar la cuestión internacional, en el sentido de que era una variable externa que te condicionaba, que creaba limitaciones, ya sea en la forma del imperialismo, o ya sea en la forma de la geopolítica, Balaguer, ya sea en la forma del imperialismo haitiano, Balaguer hablaba del imperialismo haitiano. Es decir, una variable que te condiciona tu proceder interno como nación. Pero la nación es un grupo compacto, diferente, que se aleja de lo internacional. Es distinto. Nos conectamos con lo internacional a través de la fuerza geopolítica. Entonces, en consecuencia, lo internacional es una relación meramente de fuerza. En Peña Gómez hay un realismo geopolítico, pero sobre todo Peña Gómez lo que está viendo es otra cosa. Él está diciendo, no podemos construir en este mundo una sociedad democrática haciendo de lo internacional un elemento ajeno que sencillamente nos afecta negativamente. Este es un componente que tiene dos factores. Hay un componente que se mete en nuestra propia sociedad. Las diásporas son un componente internacional. La comunidad dominicana afuera es un componente internacional. Entonces, ahí Peña Gómez es el que plantea la idea de la doble nacionalidad. Lo que acabo de decir es un pecado, posiblemente cuando salga me recojan. Pero en segundo lugar, Peña Gómez está diciendo, políticamente en el mundo de hoy no podemos construir la democracia al margen de lo internacional como un componente intrínseco de la construcción democrática. Ese es un punto novedoso que plantea Peña. Yo completaría a Willy. Esa visión es así, pero también frente a los recursos, digamos, de la ultraderecha, la socialdemocracia era una propuesta, era un programa de desarrollo. Es decir, era una visión social del desarrollo por la cual Peña Gómez estuvo también luchando mucho tiempo. Pero aparte de ser una visión social del desarrollo, los vínculos internacionales eran una cierta garantía para proteger precisamente los resultados del proceso electoral. O sea, internamente era muy difícil bregar con Balaguer. Había que tener alguna fuerza política internacional para frenar lo que eso significaba en ese momento. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, en nombre de la Facultad Gracias al doctor Wilfredo Lozano, al embajador Rubén Silie por la interesantísima conferencia la tarde de hoy. En nombre de la Fundación Ebert, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron
la tarde de hoy. A la salida le estarán entregando el documento, el artículo, donde pueden profundizar los aspectos que Wilfredo abordó hoy. También está en nuestra página web y en nuestras redes sociales en versión digital, @FESCaribe. Y nada, muchísimas gracias y que pasen feliz resto del día. Hay un bolso, ya lo encontraron. Hay un bolso rosado que no tiene dueño. Por favor, la mujer que ha perdido o extraviado su bolsa rosada va a estar en la mesa de atrás.